mucho susto y pero me llena de orgullo, me parece una cosa muy bella y muy satisfactoria. Muy bueno estar aquí en el Centro de Fe y Culturas. Muy bueno ver a muchos de ustedes, a mis compañeros míos del colegio. Salimos en el año 67 de San Ignacio. Ya vamos a cumplir 60 años, estamos a punto de cumplir 60 años. Muchos años. Yo quiero empezar diciendo pues, que soy eso que aparece ahí, soy profesor de la Universidad de Antioquia. Esa ha sido, digamos, mi vida académica, a eso me he dedicado. Desde el año 83 soy profesor de la universidad. En el campo de la historia del arte yo no soy egiptólogo, yo no soy arqueólogo, soy historiador del arte, me acerco a Egipto desde la historia del arte. Una cosa que no todos los arqueólogos aceptan. Muchos arqueólogos piensan que el arte no existía en Egipto no existe ni siquiera una palabra que se pueda traducir por arte o por artista. No tenía el sentido evidentemente que tiene para nosotros en la actualidad, pero eso es una cosa que se puede decir de casi todo, porque es que lo que nosotros entendemos por arte en la actualidad es una cosa muy reciente, pues esos son unos conceptos que se han desarrollado a partir del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, pero no se podría decir que cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina estuviera pensando en lo mismo que nosotros pensamos que es el arte, o los griegos, o los romanos, o los egipcios. Pero nosotros vemos la realidad desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Eso ocurre con el arte, con la cultura, pero ocurre también en todas las cosas de la vida. Esta profesión, este hecho de dedicarme a la historia del arte, pues me ha dado además unas satisfacciones y unas muy grandes, incluidos una cantidad de viajes culturales que he podido hacer. Hoy preparando esto de pronto me puse a hacer la cuenta de viajes a Egipto. He ido 11 veces a Egipto, una cosa pues que es como que uno piensa, pues, pero eso cómo es posible. Sí, gracias a Dios, a la vida, pues al medio en el que me he movido, pues me ha permitido, pues, digamos, todo eso que es maravilloso y que, por supuesto, con lo que uno tiene que estar muy agradecido. Volver en noviembre, entonces, para llegar a 12, entonces, bueno, pero bueno, no vamos a hablar de viajes, no vamos a hablar de eso. Vamos a aproximarnos básicamente a un asunto que, digamos, como un perfil para acercarse a Egipto. En cualquier cosa en la vida hay perfiles distintos, ¿no es cierto? Las cosas, casi que a cualquier momento histórico o a cualquier cosa de la vida, uno se enfrenta de una manera o de otra. Pues yo quiero hacer una reflexión sobre el territorio, básicamente. El territorio que no es simplemente, pues, digamos, un pedazo de tierra, no es un territorio, no es simplemente un lote, digamos así, un territorio. El concepto de territorio, por lo menos como yo lo entiendo, o como quiero plantearlo aquí, pues está vinculado con la cultura. El territorio pertenece a un pueblo, pertenece a una sociedad, a una manera de entender el mundo, una manera de entender el mundo que está en interacción, por supuesto, claramente con las condiciones de ese territorio. Ese territorio era, como lo ven ustedes aquí en esta imagen, y como sigue siendo pues todavía en la actualidad, un territorio fundamentalmente a la orilla del Nilo, con una zona fértil relativamente estrecha, una zona fértil que ocupa apenas el 4% de la superficie total del país, que es de algo más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es un poquito más chiquito que Colombia, Egipto es un poco más chiquito que Colombia, prácticamente un cuadrado de 1000 por 1000 kilómetros, y de eso solamente el 4% es tierra fértil, una tierra donde, sin embargo, pues hay unos asuntos que están siempre presentes, que son el río, el cielo, el sol, etcétera, y siempre pues con una relación precaria, con una especie de conflicto, digamos así,
entre la tierra fértil y el desierto, sobre lo cual nos vamos a extender ahora un poco más largamente. Con mucha frecuencia es una banda pues sumamente estrecha, una franja de territorio que se extiende por aproximadamente 1500 kilómetros desde la frontera con Sudán hasta el Mediterráneo. En línea recta son unos 1000 kilómetros, pero el río va dando curvas, evidentemente. Eso extiende a aproximadamente 1400 o 1500 kilómetros de longitud. El Nilo tiene 6650 kilómetros de longitud, entonces esta es apenas la última parte del río, y un valle que es relativamente estrecho, un valle, una zona fértil que en la parte más amplia tiene 20 kilómetros de ancho, pero normalmente es alrededor de 3, 4, 5 kilómetros, 5 kilómetros de ancho. Con mucha frecuencia apenas si existe algo que pueda llamarse tierra fértil, y lo que siempre pues va a estar presente pues es este asunto que podemos decir es como una especie de conflicto entre la fertilidad, la fecundidad, la riqueza del río y unas zonas pues muy desérticas, ¿no es cierto? Pues que aquí estamos. Esta imagen en concreto corresponde al desierto occidental, enseguida la diferencia entre los dos desiertos, al desierto occidental, que es el desierto que va, digamos, entre el Nilo y la frontera con Libia, un desierto que es básicamente de dunas y que es la mayor parte del país. Esas zonas son 700.000 kilómetros, eso es el 70% de la superficie de Egipto, y ahí podría uno decir no hay prácticamente nada. Eso era lo que ya los antiguos llamaban el mar de arena, y en el mar de arena se perdía todo el mundo. Hay leyendas de ejércitos persas gigantescos que simplemente desaparecieron en el mar de arena y de los que nunca se volvió a tener noticia. Bueno, ante todo quisiera aproximarme a hacer como una especie de introducción al territorio egipcio, cómo es Egipto, y me voy a detener básicamente en esos 3 puntos que aparecen allí: la geología, el clima y el río, para luego sacar un poco con consecuencias de carácter cultural, que es en última instancia pues de lo que yo quisiera realmente hablarles. Pero un poco me parece que es necesario plantear este tipo de asuntos porque tienen mucho que ver con lo que pasa en Egipto, con lo que es Egipto, con que la cultura egipcia sea como es. Eso es una idea que también es del siglo XVIII. Muchas de las ideas de nosotros son del siglo XVIII, pero eso también empieza a moverse en el siglo XVIII. Montesquieu es uno de los que mueve esa idea de que la geografía tiene que ver con la cultura, de que si los griegos eran como fueron, eso tiene que ver con su geografía, tiene que ver con el paisaje, etcétera. Si las instituciones políticas inglesas son como son, tiene que ver con el clima espantoso de Inglaterra, piensa Montesquieu. Entonces, también aquí seguramente como desarrollo de esas ideas, pues nosotros seguimos pensando que eso tiene que ver mucho con la manera de ser de los pueblos. No quiero decir que sea un elemento determinante, pero sí es evidente que la cultura y las sociedades no se desarrollan en la estratosfera, no se desarrollan, eso no es metafísica, eso se desarrollan en un contexto concreto, en un contexto que es un contexto absolutamente material, y que en este caso pues se ubica, como es claro, pues se ubica en el norte de África, en una zona muy desértica, digamos en el extremo oriental del norte de África.
en una zona que tiene en realidad pues unas características que son muy particulares. Voy a poner este marcadorcito, este punterito, para decir pues que evidentemente estamos aquí, eso lo sabemos todos, pero este territorio pues tiene unas peculiaridades digamos geográficas y geológicas que son muy propias. No me voy a detener en un asunto del cual habló Ricardo la semana pasada, que tiene que ver con el hecho de que esto nunca ha sido, que no es que esto haya sido así toda la vida, ¿no es cierto?, sino que esto es un proceso, pues digamos que la desertización del norte de África pues es un proceso que tiene unas causas que no son, digamos, en este caso por fortuna, no son atribuibles al cambio climático que nosotros propiciamos, sino que corresponden a unos ciclos que están estudiados o que se han podido estudiar, unos ciclos que son de alrededor de unos 20.000 años, en los cuales se da todo un proceso pues, de pasar de esta situación, digamos, lo que viene por ahí dentro de 15.000 años, según parece, es que va a empezar a cambiar el régimen de lluvias y el régimen de vientos, del que voy a hablar inmediatamente enseguida, y esto se va a volver otra vez una zona húmeda. ¿Cómo se llama? Las lluvias que se dan tanto en el centro de África se van a desplazar hacia el norte, y esto va a volver a tener pastizales y ganados y bosques posiblemente, pero bueno, por lo menos decir que esto es producto de unos procesos geológicos sumamente complejos, en los cuales intervienen asuntos que parecen insignificantes, pero que acaban siendo de una gran trascendencia, y es el hecho de que toda esta zona está muy determinada por un asunto geológico muy complicado que ocurre aquí. No sé si se alcanza a ver un puntico azul que hay aquí, eso es el Mar Muerto que estoy señalando aquí. Un poquito más arriba queda el Mar de Galilea o el lago de Tiberíades, como quieran, y ahí en esa zona empieza una falla geológica que se extiende hasta el centro-sur de África, que se llama el Rift. Eso es una falla, son dos placas tectónicas que se están separando. Cuando siempre hablamos de terremotos, hablamos de las capas que se montan una en la otra y entonces se produce el terremoto. Estas se están separando, y en el lapso de unos 10 millones de años esa falla va a dividir el continente africano, va a aparecer un mar entre dos partes de África, pero eso viene pues evidentemente desde hace muchísimos años, pues no es una cosa nueva. En esta zona oriental de esto que se llama el desierto oriental, que lo podemos ver aquí tal vez un poco mejor, esta zona del desierto oriental pues es una zona de montañas que son inclusive relativamente altas. Ahí está la montaña más alta de Egipto, que tiene 2.187 metros, que es esta montaña que vemos acá. Pero lo que quiero destacar sobre todo es que esa zona de montañas es producto de un levantamiento de capas tectónicas que se produjo hace unos 30 o 40 millones de años. Un periodo que es muy importante porque la configuración de buena parte de lo que es actualmente Egipto, quiero decir básicamente la configuración del río, procede de esa época, viene de ese tema. Entonces, tener en cuenta pues que existe esa parte del desierto oriental que tiene unas características particulares. Producto de que sea ese tipo de formación geológica, pues es el hecho de que lo que tenemos allí son unas capas muy profundas que afloran, que van aflorando, y esas capas muy profundas
pues como sabemos, en esos niveles profundos de la Tierra se producen pues unos materiales como resultado de presiones altísimas, de temperaturas altísimas, cosas por el estilo, y entonces gran cantidad de cosas que existían en Egipto o que existen todavía en Egipto, que son los granitos, esas piedras semipreciosas, el pórfido, por ejemplo, la abundancia de oro que había en Egipto y que sigue existiendo en Egipto, es por eso, ¿no es cierto? No es mera casualidad, sino que es producto de ese tipo de geología, mientras que al otro lado pues era es una cosa mucho más de dunas, una cosa mucho más plana, aunque también tiene al sur, tiene un altiplano que llega casi a los 2000 metros, pero básicamente es una zona, esta que digo que es muy grande, una zona de desiertos de dunas, que son, como sabemos, pues simplemente masas de arena que se desplazan por el viento, y con muchas depresiones. Hay depresiones de hasta 135 metros bajo el nivel del mar, lo que tiene también pues unas implicaciones muy grandes. Y en todo ese contexto de geografía, yo creo que hay para el mundo de los egipcios pues dos cosas que resultan de todo eso, o que acaban resultando de todo eso, que son, por una parte, el sol, la presencia del sol, un sol que está siempre ahí, que está siempre presente en un cielo permanentemente azul. En Egipto prácticamente no llueve, pero eso lo señalo un poco mejor enseguida, y entonces los cielos son absolutamente azules. El clima en Egipto es un clima muy seco. Egipto tiene muy pocas lluvias. Este mapa de África que vemos, pues esa zona roja de la parte superior, pues es la zona, bueno, lo mismo que en el sur, en Namibia, etcétera, o en la región de Somalia y demás, pues son zonas. Esto es un mapa de precipitaciones. Quería hacer como una comparación. Nosotros estamos acostumbrados a muchas lluvias, y Medellín es una ciudad particularmente lluviosa. La precipitación anual en Medellín es altísima, es alrededor de 1600 milímetros según encuentro. Claro que las páginas del IDEAM están atrasadas desde 1999, está atrasada esa página, pero al margen de cualquier cosa, pues la precipitación promedio en Egipto es entre 2 y 5 milímetros anuales, es decir, prácticamente nunca llueve. Ese hecho de las pocas lluvias, de todas maneras está acompañado de otra serie de elementos climáticos que son muy importantes. Hay un régimen de vientos, me voy a devolver, un régimen de vientos que es fundamentalmente, son los vientos que van de norte a sur. No sé si se pudiera, está molestando el sonido, me da la impresión, ¿o no? No, bueno, entonces es problema mío solamente, no importa, está muy bien. Entonces, hay una zona, hay unos vientos que son unos vientos cálidos, ascendentes, que vienen de norte a sur. De norte a sur. Entonces bajan y suben, y entonces suben la humedad, todo lo que hay de humedad, digamos, lo que ha podido haber de humedad en el curso de la noche. Entonces eso sube, y esos sistemas de vientos dan la vuelta, y entonces evidentemente el calor sube, el aire caliente sube, el aire más frío baja, y esto se vuelve un círculo vicioso en el cual el sol de la mañana arranca, digamos, toda la humedad que se ha depositado en la noche,
y esto va a producir también unos cambios extremos de temperatura, la temperatura, el cambio de temperatura entre el día y la noche a veces llega a ser realmente extremo. Pero hay otro fenómeno adicional que vale la pena tener en cuenta, y es que al llegar la primavera hay una inversión de los vientos y sobre todo hay una serie de vientos muy fuertes que van desde la zona de Libia en sentido nororiental y que arrastran cantidades de arena. Esto es una fotografía satelital del 13. No sé cómo se llaman, realmente no sé cómo se llaman esos vientos, pero son los vientos que arrastran, pues, digamos, cantidades de arena. Esta es una fotografía satelital del 13 de julio de 2006, con esas tormentas de arena, pero un poco para que sea más actual, pues esto es una fotografía de El Cairo del 6 de abril de 2020, que es, pues, ¿qué es eso? Es una presencia de arena que llena completamente el espacio. Aquí sí sé, los egipcios llaman kamasin, estos vientos de arena, un viento caliente que sopla, pues, desde el desierto occidental. ¿Esos son los vientos que llegan aquí muchas veces? Los vientos que llegan aquí yo creo que no son estos en concreto, sino son unos vientos que van, hasta donde yo entiendo, son unos vientos que van hacia Occidente, evidentemente, que van hacia Occidente, pero deben ser de esta misma familia, digamos así, porque una de las cosas que es quizá más importante en esos vientos es que, me remito a una cosa de la que habló Ricardo, que dije que no iba a hablar de eso, que es toda digamos, la fertilidad del territorio hasta hace unos 7.000 años, una cosa así por el estilo. Hay zonas de Egipto, por ejemplo, en las cercanías del oasis de Siwa, es muy impresionante porque eso son cantidades de conchas. Eso en su momento eso fue un mar, hay cantidades de conchas, de fósiles y todo ese tipo de cosas, y esos vientos que se producen hacia Occidente arrancan parte de esos depósitos y los traen, y eso atraviesa el Atlántico y llega hasta el Amazonas. Parece que una de las fuentes de fertilidad más grandes de la selva amazónica está aquí, ¿no es cierto? Viene desde acá. Bueno, quiero rápidamente terminar esta parte, pues, para entrar a la otra, diciendo que a veces cuando se dice que nadie está tan mal que no puede estar peor, pues pasa también con el desierto muchas veces. Es que uno, pues, pensaría, no, pues entonces qué tan rico que de pronto llueva. Las lluvias en el desierto tienen unas características que son particularmente complicadas. Primero, hay unos ciclos que son también unos ciclos de muchos años, o pues que se dan a lo largo con intervalos de muchos años, de lluvias torrenciales. Existen fotografías del Valle de los Reyes, fotografías, ya quiero decir, de cosas que pasaron después de mediados del siglo XIX, de la gente llegando en barca a las tumbas, porque las inundaciones porque las lluvias habían inundado completamente la zona. Sabemos que la tumba de Tutankamón posiblemente se inundó en 2 oportunidades. Lo que quiero decir con eso es que hay unas lluvias torrenciales que bajan por esos wadis, por esos cañones del desierto. Ahí no hay vegetación, ahí no hay ahí no hay hierba, ahí no hay tierra fértil que más o menos detenga la lluvia, sino que eso es una lluvia desbocada que acaba con todo lo que se encuentra, unas corrientes desbocadas. Pero bueno, finalmente el agua se asienta, forman charcas, y eso empieza a penetrar, evidentemente, pues en la arena la arena se lo va tragando, pero enseguida llega el sol calienta la arena, hace evaporar el agua, y el agua, al evaporarse, arrastra las sales de las arenas, y entonces lo que nos encontramos en muchas oportunidades en zonas como son los oasis, como es el oasis de Siwa, por ejemplo, pues lo que nos encontramos son unos
lagos absolutamente salados, porque es producto pues, de todo este proceso. Apenas dos palabras para recordar que nos encontramos con el Nilo, ¿no es cierto? Que existe el Nilo, que el Nilo es un río absolutamente fundamental, un río que nace en el centro de África. Yo sé que esta imagen es, pues, pero nace aquí. Esto es el lago Victoria. La pelea de si el Nilo es más largo que el Amazonas o el Amazonas es más largo que el Nilo, eso es una pelea de nunca acabar. Hace poquito descubrieron unas fuentes más lejanas del Amazonas, y hace unos pocos años, en la misma época, pues descubrieron que hay unas fuentes que alimentan el lago Victoria, que técnicamente deben entenderse como el punto de partida del Nilo. ¿Qué hay? Para hablar de la extensión del Nilo, yo alguna vez quise compararlo y nace en Cartagena y desemboca abajo en Chile. ¿Cómo le parece? Recorre toda Sudamérica de norte a sur, si fuera el río en América. Si fuera en América. Es impresionante esa historia, es impresionante el tamaño de la cuenca hidrográfica, y es impresionante también algo de lo cual hablaba Ricardo. Es impresionante el hecho de que el río pues prácticamente no tiene afluentes, ¿no es cierto? Pues en la zona, antes de llegar esto debe ser en este momento Sudán del Sur, sí tiene tres afluentes, pero básicamente el río se alimenta desde la lluvia. Esta es una zona absolutamente lluviosa, pero después de llegar a Jartum es aquí la capital de Sudán, pues ahí solamente tenemos que el Nilo Blanco, que es digamos el occidental, se une con el Nilo Azul, que viene de las montañas de Etiopía. Bueno, que viene de las montañas de Etiopía. Y en esto es en lo que a lo que quiero como que le prestemos un poquito de atención, que tiene que ver con el asunto de que me voy a devolver un momentico para ver aquí un pequeño dato que puede ser interesante. El río tiene, y no me acuerdo de todos los datos, pero el río tiene un promedio anual de 2.830 metros cúbicos por segundo. El Nilo Blanco, es decir, el occidental, aporta las 3/4 partes del caudal del río en tiempos normales. Mientras que el Nilo Azul, el Nilo que viene de las montañas de Etiopía, es decir, esta parte, aporta apenas 120 metros cúbicos por segundo en tiempo normal. Sin embargo, a mediados de año, cuando se produce el monzón en la India, el monzón del verano en la India, las lluvias del monzón de la India, que es una cosa absolutamente bellísima de esos sistemas, pues, que se origina en los Himalayas, ¿no es cierto? Los Himalayas acaban siendo pues una de las fuentes de agua más importantes del mundo. Pues entonces ese monzón viene hacia occidente y cae en las montañas de Etiopía, y en las montañas de Etiopía pues empieza a arrastrar una cantidad de sustancias, de nutrientes que están por motivos geológicos propios, están descompuestos en partículas sumamente pequeñas, partículas que el agua arrastra. Quiero decir, no son piedras, simplemente pues porque una piedra se echa al agua y entonces se va para el fondo. Estos son unas partículas minúsculas
que se van con el agua, y el agua lo que había era literalmente un cañón que iba desde Asuán hasta donde es actualmente el Mediterráneo, que en Asuán tenía 120 metros de profundidad, y en el delta, en lo que actualmente es el delta, tenía 4 kilómetros de profundidad. Cuando el mar se llenó, pues eso también se llenó de agua. Eso quedó convertido como una especie de ría que paulatinamente se fue llenando con los sedimentos que venían en las inundaciones anuales. Las inundaciones depositaban aproximadamente 1 milímetro de fertilizantes de tierra fértil en todo Egipto anualmente. Uno dice 1 milímetro es muy poquito, pero es que en 10 años, que no es nada, eso es 1 centímetro, y en 100 años, que geológicamente tampoco es nada, pues eso son 10 centímetros, y en 1000 años, y estamos hablando de 5 millones de años, en 1000 años, en 1000 años es 1 metro, ¿no es cierto? Y en 5 millones de años, y siga uno haciendo la cuenta en ese sentido. Entonces, de ahí viene esa riqueza, eso tiene pues su historia, que sería conveniente pues pensarla así. Yo quería de todas maneras hacer una referencia. El tiempo pasa muy rápido y no he llegado al tema que supuestamente voy a tratar, que es esto. Quería leer un fragmento, un pedacito de un poema al Nilo, que posiblemente fue escrito, o que seguramente fue escrito a finales del Imperio Antiguo, es decir, estamos hablando más o menos del año 2150 a.C., pero nosotros no conocemos versiones de esa época del poema. Lo que pasa es que este poema era muy popular, era muy famoso. Entonces a los niños, cuando les enseñaban a escribir, digamos, a los aprendices, o a los muchachos, a los aprendices de escriba, en la época ramésida, quiero decir, en las dinastías 19 y 20, y ahí estamos hablando de 1000 años después, estamos hablando de finales del segundo milenio antes de Cristo. Ese poema era un ejercicio fundamental para los niños o los muchachos que estudiaban escritura, que estudiaban jeroglíficos, que aprendían a escribir. Entonces hay cantidades de copias, se han encontrado cantidades de copias de este poema. Quiero leer solamente 2 estrofas, un poco como para sentir la importancia que para ellos tenía el Nilo. Te saludo, oh Nilo, que provees la tierra y vigorizas Egipto, misteriosa naturaleza de la oscuridad del pleno día, oda a quien hace vivir los campos creados por Ra, para que viva todo el ganado. Tú que evitas el desierto, desde donde tu agua desciende distante. Ella es el rocío que desciende del cielo, la amada de Geb, que trae el grano y provee el obrador de Ptah. Tú que traes alimentos, que eres rico en víveres, creador de todo lo bueno, prestigioso Señor de fragancia dulce, lleno de gracia cuando vienes, que produce seno para los rebaños y proporcionas animales para el sacrificio a cada dios. A pesar de que se encuentra en la Duat, es decir, en el mundo subterráneo, a pesar de que se encuentra en la Duat, el cielo y la tierra dependen de él. Él impulsa el doble país, llena los almacenes, engrandece los graneros. Él da bienes a los pobres. Agua que desborda las colinas sin encontrar freno en tu vagar, sin que tu voluntad tenga guía. Generaciones de niños te acompañan y te saludan como a un rey, cuya ley es estable cuando regresa a su tiempo, que llena el alto y el bajo Egipto y cada hombre bebe de ella, colmándolos con sus bondades. Es decir, esa idea de que Egipto es el dios del Nilo era de los egipcios, ¿no es cierto? No era necesariamente, no era solo de Heródoto. Bueno, rápidamente termino esta parte entonces haciendo referencia a un hecho que es complicado, que es la represa de Asuán, ¿no es cierto? Esta represa fue
existió una primera represa construida entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX por los ingleses, una pequeña represa que buscaba evitar las inundaciones, pero luego en los años 50 el gobierno egipcio de Abdel Gamel Nasser, con el apoyo de la Unión Soviética, pues construyó la gran represa de Aswan. Esto es una obra de ingeniería, pues por supuesto, absolutamente impresionante. El muro, que tiene una base de 980 metros, en la parte de arriba son 40 metros, como una especie de pirámide alargada, por decirlo de alguna manera. En la parte alta son 3.830 metros. Esto recoge 127 kilómetros cúbicos de agua. Hoy buscaba y Hidroituango recoge 2.7 kilómetros cúbicos de agua. Estos son 127 kilómetros cúbicos, una obra de ingeniería, como digo, absolutamente extraordinaria, absolutamente asombrosa, que se planteaba para controlar las inundaciones y para la producción de energía. Ya la energía que produce no es tan significativa en el contexto de Egipto, pues digamos para las necesidades actuales de Egipto, y cada vez hay más personas que hablan de los inconvenientes ecológicos que tiene esto, ¿no es cierto? Esto es porque toda esa cosa maravillosa que decíamos del limo que viene de Etiopía, de las montañas de Etiopía y el monzón y todo ese tipo de cosas, todo eso se queda ahí. Todo eso se deposita al llegar al lago, evidentemente el agua se aquieta y el limo se reposa en el fondo del lago. Siempre se vendió la idea de que con esto pues entonces vamos a acceder a una agricultura moderna, pero entonces podrán ustedes imaginarse una agricultura que es muy distinta de la agricultura ancestral, una agricultura que es a base de productos químicos, que implicó pues una apertura muy grande de nuevos canales y demás, en el contexto además de un crecimiento de la población que es absolutamente desbordada. La población egipcia de unos 120 millones de habitantes, no sé si Ricardo lo había dicho, aumenta 2 millones de habitantes anualmente. Se ha duplicado de 1990 a esta parte. De finales de la Segunda Guerra Mundial a esta parte se ha multiplicado como por 20, una cosa así asombrosa, una cosa absolutamente impresionante, y todo esto pues tiene implicaciones evidentemente no solamente ecológicas sino también sociales en muchos niveles. Ahí está un poco el mapa de la represa, todo lo que ocupa la represa. Debo decir por lo demás que ha cambiado pues el clima de la zona, que la zona es mucho más húmeda que antes. No me refiero al hecho de que se hayan perdido muchos monumentos, otros se pudieron mover como Busimbel y demás, pero toda la zona sur de Egipto tiene unos niveles de humedad que no existían antes y que evidentemente perjudican no solo los monumentos, sino que tienen aquellas consecuencias de la salinización del terreno de la cual hablábamos antes. Bueno, rápidamente lo que me interesa más, como que nos detengamos es en esta segunda parte, que tiene que ver con el territorio como un fenómeno cultural. Yo quiero proponerles que ese hecho de que esto es un territorio particular, pues tiene consecuencias muy importantes para la cultura egipcia, y que funciona, esa peculiaridad del territorio funciona en algo que yo creo que son como una serie de contraposiciones. Cuando hablo de esto siempre digo, yo no sé si yo eso lo leí en alguna parte o me lo inventé, no sé.
pero una serie de contraposiciones que a mi manera de ver son muy iluminantes al momento de aproximarse a la cultura egipcia y también, por supuesto, al arte egipcio. Y la primera de ellas, pues, evidentemente, la contraposición entre el río y el desierto, entre la Tierra Negra, Kemi, que, como recordarán, que mencionaba Ricardo la vez pasada, es el nombre que los egipcios le daban a su propio país. Nosotros somos los habitantes del país de la Tierra Negra, nosotros somos los habitantes del país de Kemi, y la Tierra Roja, que es el desierto, con toda una simbología que atraviesa esa contraposición. Por supuesto, la Tierra Negra, la tierra fértil, es la vida, es la posibilidad de la agricultura, es la posibilidad del alimento, es la posibilidad de la casa, la posibilidad también de la ciudad, del refugio de la ciudad, mientras que el desierto acaba siendo como un territorio incontrolable. Lo veremos un poquito más adelante en la división del territorio, digamos, los departamentos, los nomos, que se llamaban los nomos egipcios, es muy particular porque el desierto es como si no importara, porque efectivamente eso era peligrosísimo. Los animales del desierto, estar lejos de donde podía encontrar una ayuda para en cualquier caso. Todavía los viajeros del siglo XIX hablaban de la cosa terrible que era una picadura de alacrán en el desierto. Parece ser que eran particularmente venenosos, pero a uno lo picaba un alacrán en el desierto y más o menos se podía dar por muerto, ¿no es cierto? Pero una cosa, mientras salía del desierto, pues ya tenía una infección pues incontrolable. Entonces es esa contraposición entre lo conocido, lo que nos da estabilidad, lo que nos da la vida, y lo que es el peligro, lo que es la muerte, lo que es la inseguridad, etcétera, representados evidentemente también llevados, digamos, como al mundo de la divinidad, a la consideración de la divinidad, en un asunto en lo que yo estoy de acuerdo con Ricardo, en el sentido de que siempre se puede discutir si esto era politeísmo o si esto era o qué era esto. Yo creo, lo pienso sobre Egipto, pero lo pienso también sobre la India, sobre el hinduismo y sus 33 millones de dioses, que en último término no existe sino, pues en la India no existe sino en último término el Brahman, que es el principio de todo, que es la divinidad que está en el universo, entendido en un sentido muy pues digamos como de que todo es divino, que todo es sagrado, etc. Un poco yo creo que eso ocurría también en Egipto. Entonces existen unos dioses de la tierra fértil, existen unos dioses del desierto. Horus o Horus es el dios de la tierra fértil, y Set, que es tío de Horus, Set, que fue el asesino de Osiris, que destronó a Osiris y se apoderó de Egipto, que destronó al dios o al dios rey bueno, que controlaba, que manejaba la tierra fértil. Lo mató el dios del desierto, donde posiblemente están implícita la idea de momentos de avance de los desiertos, de pérdida de fuerza del río, de monzones, de malos monzones. La historia de José en Egipto con las vacas gordas y las vacas flacas, eso existía en Egipto, evidentemente. Eso es una cosa real, pero bueno, lo que es seguramente más impactante en Egipto es esa presencia, esa cercanía de la zona fértil y el desierto, que corresponden fundamentalmente hasta los sitios donde puede llegar el agua, ¿no es cierto? Donde se logra que llegue el agua de las inundaciones. Cuando hay inundaciones ya no hay inundaciones,
ya todo es con base en canales. Se ha ampliado un poquito el límite agrícola, quiero decir, pues, pero no de la manera significativa que debería haber existido. Me devuelvo un poquito para decir una cosa que es una mera curiosidad, posiblemente. Desde la época posiblemente de Sadat, es decir, de antes de Mubarak, recuerden, después de Nasser fue Sadat, después de Sadat Mubarak, hasta el año 2010, que fue la primavera árabe. Creo que desde la época de Sadat se planteó la construcción de un segundo valle del Nilo por el desierto occidental, y parcialmente se ha avanzado en eso, ¿no es cierto?, de llevar agua del lago a esa zona, pero bueno, falta mucho para que eso se pueda hacer. Bueno, regreso a esto, pues entonces la presencia siempre de la tierra fértil y del desierto, que en algunos casos, pues como he mencionado, es apenas una insinuación de tierra fértil. Esto es Asuán, uno de los lugares más importantes del Antiguo Egipto, porque eso era el límite sur de Egipto, y en el límite sur porque ahí eran las cataratas, ahí era la primera catarata, pero además creo que es una de las cosas más bellas que uno puede ver, con esa presencia del río, la pequeña zona fértil, el dorado de las arenas, que son literalmente doradas, y el azul del cielo. Siempre pues un espacio que es variable, un espacio que en algunas oportunidades llega a ser realmente muy amplio. Esta fotografía está tomada desde una zona de la que habló Ricardo, que es la ciudad de los artesanos de Ir el Medina, que queda en Luxor. Luxor está al fondo, Luxor es la ciudad que está al fondo. La ciudad de los campesinos queda aquí en este wadi que hay acá. Después lo veremos un poquito mejor, pero todo esto es zona fértil, ¿no es cierto? Todo esto es una zona fértil amplísima que alimentaba la ciudad capital del imperio medio y del imperio nuevo, que era Tebas, una ciudad gigantesca, una ciudad de la que Homero habla en la Ilíada y dice que era la ciudad de las 100 puertas, la conoce como eso. Y en la zona fértil, pues entonces cultivos, y solo cuando se acaba la zona fértil, casi siempre, no siempre como veremos ahora, pues entonces venían los edificios. Esto que estoy señalando aquí es el Rameseum, el templo funerario de Ramsés II, con los almacenes en adobe que son muy impresionantes. Pero si uno voltea al otro lado, pues entonces lo que se encuentra es desierto, ¿no es cierto? Y el desierto pues es absolutamente inclemente, pues en ese sentido. Entonces, una confrontación, siempre Egipto está entre el río y el desierto. En segundo lugar, podemos decir que funciona también una contraposición entre el valle y el delta, entre lo que llamamos el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto es desde Asuán hasta donde actualmente queda el Cairo, lo que era, digamos, lo que es llegar más o menos hasta el nivel del mar. No es que el río baje mucho, ni mucho menos. Baja como unos 50 metros entre Asuán y el Cairo, es decir, apenas si baja. Esa zona, que es la zona alargada, esa es la zona del valle, esa es una zona, digamos, que tiene una relación mucho más estrecha con el desierto, y el delta, pues es donde se abren los brazos del río. Nuevamente, estas imágenes de Asuán era aquello, y estas imágenes, pues, digamos, un poco al sur de Asuán,
que conforman la catarata, pero siempre, pues, digamos, en esa zona siempre pues, hay una parte fértil que sigue siendo pues, realmente importante. El valle del Nilo, pues esa parte que es la que llamamos el Alto Egipto. Alto porque queda un poquito más alta, pues, pero no es por nada distinto de eso. Ese Alto Egipto, insisto, tuvo siempre una mayor relación con el desierto, y eso hizo también que los habitantes del Valle del Nilo fueran durante más tiempo nómadas, pensaran más en cazar o en pescar, eran pescadores y cazadores de los animales del río, pero también de los animales del desierto, mientras que en el delta fue donde se estableció primero la agricultura, donde hubo los primeros asentamientos, donde hubo las primeras capitales, etc. Ese tipo de distinciones pues es siempre importante. Estas zonas de cultivo, que son absolutamente asombrosas, pues vale la pena recordar, sin ir muy lejos, que cuando los romanos van a conquistar Egipto, quiero decir, con la derrota de Cleopatra, Egipto pasa a ser provincia romana, y la provincia se considera el granero del imperio. Y el granero del imperio significa pues el lugar donde se producen los alimentos que se consumen en las principales ciudades del imperio. Bueno, la comparación creo que se puede seguir casi que indefinidamente pues, en este asunto, pero una cosa que dije ahora que me parece que es importante notar es esto. Yo sé que será un poquito difícil ver esto, lo voy a ampliar para que lo veamos por lo menos. Lo voy a poner de sur a norte, para que lo veamos. Esta es la división de los nomos en Egipto, que tiene una característica como muy particular. Ven ustedes, son simplemente divisiones en un determinado sitio del río, y divisiones que tienen una dirección determinada, pero no es que ahí haya, en la actualidad sí, pero en esa época no es que hubiera una división, como podemos decir nosotros, de límites entre un territorio y otro. Era la zona que estaba alrededor del río, y de ahí para allá, eso era la tierra de nadie, ¿no es cierto? Eso era la tierra de Set, eso era el desierto, el de Chere, que es el nombre que los egipcios le daban al desierto, y esto también tenía pues una característica, una consecuencia estratégica y militar muy complicada, o unas implicaciones, no una estrategia, sino unas implicaciones militares sumamente complicadas, porque esto era como un juego de dominó. Una tribu llegaba del oriente, por ejemplo, tribus que llegaban del mar en distintos momentos, y si lograban llegar hasta Memphis, de aquí para abajo, todo era coser y cantar, todo era simplemente pues, pequeñas ciudades que caían irremediablemente ante el invasor. Es distinta la situación en el delta, porque en el delta pues, vamos a encontrarnos que son, esto es el mismo mapa anterior, no nos detengamos en eso, pero que son una cantidad de nomos, una cantidad de departamentos, de regiones, diríamos nosotros, que son más, que están más aglutinadas, y que por eso también se hacían más fuertes. No deja de ser importante decir una cosa, porque nosotros uno habla siempre del Egipto antiguo, pero cuando va al Egipto moderno, ¿no es cierto? Va al Egipto de hoy y visita las cosas del Egipto antiguo, pero el Egipto moderno está ahí, irremediablemente está ahí. En esta zona del delta del Nilo vive el 80% de la población egipcia,
Y eso con unas implicaciones que son pues, muy complicadas, y es que la gente vive en la tierra fértil, ¿no es cierto? Las construcciones, las ciudades están construidas en la tierra fértil. En muchos casos, ¿no es cierto? En la actualidad se construye una nueva capital que queda 45 kilómetros al oriente del Cairo, que se llama la nueva capital administrativa, no tiene todavía un nombre, pues digamos, propio, sino ese nombre descriptivo, y eso es construido en el desierto, ¿no es cierto? Quiero decir, en la época moderna, yo creo que desde la época de Nasser, pues sí, cada vez que se inventaba la historia de que había que construir un barrio nuevo en el Cairo, entonces se iban al desierto, lo construían en el desierto, lo mismo esta ciudad. Pero la mayor parte de la población vive en zona que tiene que ver, esto es una fotografía aérea de la zona del delta, y entonces estos paisajes pues son cada vez más escasos, podría uno decir, con las consecuencias que eso implica. Entonces, dos partes del país que son distintos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, con tradiciones culturales diferentes, no me voy a detener en eso, pero en época antigua, con sistemas de entrenamientos diferentes, con creencias diferentes, con religiones distintas, etc. Un tercer juego de contraposiciones, quisiera plantearlo a partir de elementos simbólicos de ese doble país. Esta idea del doble país no es una idea nuestra. Ellos, en el poema que leí de los niños escribas, bueno, el poema sobre el Nilo que escribieron los niños aprendices de escribas, aparece con esa denominación, el doble país. El doble país es una denominación propia de Egipto. Esto es un país doble. Siempre tuvieron la conciencia de que era una unidad de dos cosas distintas. Y esos símbolos del doble país, pues quisiera plantearlos en estos tres puntos, que son por un lado la doble corona, por otro lado el papiro y el loto, y por otro lado las dos señoras Wadjet y Nekbet, que voy a mostrar pues enseguida. Esto es la llamada paleta de Narmer. Narmer es, hasta donde sabemos, el primer faraón egipcio. Estamos hablando más o menos del año 3100, los que más se arriesgan a ir hacia atrás van hasta el 3200 o 3250. Narmer es un rey que es más o menos del centro de Egipto, y que logra la unificación de Egipto. Y sabemos que logra la unificación de Egipto porque aparece en esta paleta que se llama la paleta que la llamamos así, la paleta de Narmer. Esto es una paleta, esto es una placa de pizarra que tiene una función ceremonial. En esto que estoy señalando aquí, este circulito que estoy señalando aquí, donde hay esas especies de seres fantásticos, posiblemente la imagen tiene relación con figuras mesopotámicas, pero no nos metamos por ese lado. Aquí se mezclaban las esencias con las que se rendía culto a los dioses. Los dioses, hay un rito, un ritual diario con los dioses. El faraón, en principio, el faraón es el sumo sacerdote, todos los demás sacerdotes son por delegación del faraón, digamos así. Es un sacerdocio muy administrativo, muy burocrático. Los sacerdotes todos los días van con unos rituales particulares, sacan la imagen del dios, le cambian de ropa, la bañan, la perfuman, la vuelven a vestir, la inciensan, etc. Entonces estas paletas son muy importantes, y en estas paletas aparece este personaje que es Narmer, con la corona del Alto Egipto, la corona alta, una corona alta del Alto Egipto, y al otro lado aparece él mismo con una corona bajita, que es la corona del Bajo Egipto. Sabemos que es Narmer porque aquí en esta parte que estoy señalando
está el jeroglífico de su nombre en los dos lados. Entonces es el mismo personaje, la corona es esta, ¿no es cierto? La doble corona, la corona una encajada en la otra, la corona que tienen los faraones, es esta corona con esos dos elementos, son las coronas hechas en fieltro. Vamos a encontrar esa doble corona, la encontramos permanentemente, esto es Ramsés II derrotando a sus enemigos y con el mismo ritual. Aquí pues no tiene un mazo de piedra, pero de nuevo los tiene pues agarrados a todos por el pelo para golpearlos, y luego lo vamos a encontrar siempre, de nuevo Ramsés II rindiendo homenaje a Horus, a un dios, a un Horus que nos encontramos aquí, y aquí es Horus mismo el que tiene la doble corona. Bueno, es constante pues esta imagen, la doble corona, ¿no es cierto? Esa historia uno podría decir, pero es como curioso, en realidad es bastante curioso que a lo largo de 3000 años se conserve ese símbolo, ¿no es cierto? Todavía en la época de Cleopatra se usaba esa corona, es decir, siempre tienen la conciencia del doble país, y que eso es un rey que es rey de un país que en realidad son dos, ¿no es cierto? Esa idea de la diversidad y la unidad es muy importante. El otro símbolo que iba a mencionar tiene que ver con el loto y el papiro. El loto y el papiro son símbolos del Alto y del Bajo Egipto. El papiro se cultiva esencialmente en el delta, es el símbolo del Bajo Egipto, es el símbolo del delta. El loto aparecía a lo largo del río, se recogía a lo largo del río, y entonces es símbolo del Alto Egipto. Es lo que nosotros conocemos como loto. No es, ya lo voy a mostrar, no es en realidad, no es un loto, es un nenúfar. Es a la familia que pertenece el loto egipcio, que además se llama así, el loto egipcio. Resulta que no es un loto, es un nenúfar. Pero enseguida lo vemos la imagen de la flor. Y aquí está este personaje, pues evidentemente tiene en las manos lotos, estos son lotos, estos son papiros. Siempre están apareciendo esos elementos. Esto es de una tumba muy importante que se llama la tumba de Mena, donde ella, la niña, es la hija de Mena, que lo acompaña a la cacería, a la casa, y entonces lleva los patos que han cazado, y lleva al hombro las flores de loto que han encontrado. Las flores de loto, pues por su olor y todo eso, pues eran muy importantes. La flor de loto es esta, que se llama Nymphea lotus, es el nenúfar blanco egipcio, es el que tiene pues es una ninfea, un nenúfar, pero es curioso. Evidentemente es distinto a los lotos, por ejemplo, indios o lo que sea. Esto tiene el tronco es mucho más alto, cosas por el estilo. Bueno, pero aparecen también pues los papiros siempre de manera muy insistente, y el papiro es básicamente el papiro que nosotros conocemos, que existía en el Bajo Egipto. Existía porque el papiro en Egipto se extinguió. En la actualidad hay papiros, en la actualidad se cultivan papiros, se cultivan con fines fundamentalmente turísticos y artesanales, pues una artesanía que a ellos les fascina y a los turistas les fascina, pues son los papiros hechos de papiro, porque existen también los papiros que son hechos de hoja de plátano, que son muy baratos y venden en el bazar, pero que no son de papiro, y entonces se ha vuelto a introducir, pero digamos con ese carácter, porque el papiro llegó a extinguirse por el prestigio que tenía, por la importancia que tenía, y la importancia que tenía en buena medida estaba en competencia con otro centro de producción de
de bases para escribir, que era la ciudad de Pérgamo, que era el pergamino, pero el pergamino es muy caro. Entonces el papiro se hizo muy popular, se hizo mucho más popular, una especie de papel, y eso hizo que hubiera en la época del Imperio Romano, eso simplemente se agotó, pues casi se extinguió pues el papiro. El papiro está siempre presente en las tumbas, en las imágenes de las tumbas, se caza eso no es una selva, pues, pero en los matorrales de papiros, pues hay muchas aves y cosas por el estilo. En la actualidad no hay papiros sino juncos a lo largo del río. Hay una cosa que no deja de ser curiosa, y es que posiblemente les ha pasado ahora al ver las imágenes que a uno le resulta difícil saber cuál es la representación del loto y cuál es la representación del papiro. No es tan clara, y yo quisiera decir que de pronto leyendo en un libro uno dice, pero si este señor que es egiptólogo y supuestamente sabe de eso y lo que sea, está diciendo exactamente lo contrario de lo que dice aquel otro que también es egiptólogo y también sabe, identifica esto como loto cuando aquel dice que es papiro y al revés. Y eso pasa, por ejemplo, con esto, lo muestro simplemente este esquema, pues hay columnas, hay una variedad de columnas muy grandes en Egipto. Los griegos tenían 3 columnas, ¿no es cierto? Los egipcios tenían cantidades de columnas, variedad de columnas. Esta es una columna papiriforme y esta es una columna lotiforme, pero cuando uno los ve en vivo y en directo, o cuando ve fotos de una y otra, no es tan fácil distinguirlos. Esto pertenece al templo de Ramsés II, al templo funerario de Ramsés II. Son columnas papiriformes abiertas, y cuando pasamos de las columnas papiriformes a las papiriformes abiertas, el problema se vuelve más complicado, porque ahí son muy parecidas a las columnas lotiformes abiertas. Bueno, rápidamente, simplemente para decir que eso está presente en la arquitectura de una manera muy nítida, y posiblemente la manifestación más bella de esta historia del loto y el papiro, pues la encontramos en 2 cosas que quisiera destacar. Una, que es esto pertenece al templo de Karnak, al templo de Amón en Karnak, y pertenece a un área que construyó una figura extraordinaria de la historia egipcia, que fue Hatshepsut. Hatshepsut fue un faraón mujer. Ella no fue una faraona, ella era faraón, pero era mujer. Bueno, no nos podemos detener en la historia de Hatshepsut, que es una historia apasionante, pero ella en las cosas, que hacen muchas cosas en el templo de Karnak, y aparece esto, ¿no es cierto? Aparece estas columnas en granito rojo, la columna del loto y la columna del papiro, ¿no es cierto? Como indicando el doble país. Y lo segundo que quisiera destacar es que hay una escena repetida insistentemente en Egipto, que es la idea de que el río une el doble país. El río está representado en Egipto por un dios barrigón, que es el dios que se llama Hapi. Este dios, los dos son el mismo dios, lo que está haciendo es uniendo una planta de loto, en este caso, que viene aquí está el loto, crezcámoslo para que se vea mejor, la planta del loto en este lado, y la planta de papiro que viene aquí. En realidad el dibujo, uno podría decir, el dibujo está mal hecho, porque aquí aparecen los lotos, pero lo que sale es un papiro, y aquí al revés. Pero bueno, esa parte no nos pongamos a corregirle la plana, que tampoco tiene pues sentido. Era la idea de unir el doble país, la unión del doble país alrededor de un símbolo, que es esto, que es un símbolo del río, que es la columna vertebral del dios Osiris, que es la representación de la columna vertebral del dios Osiris. Y en la tumba de Tutankamón
aparece otra vez en esta cosa, este vaso tan complicado en alabastro. Esto es la unión del doble país, el loto en este caso, el papiro en este caso. Bueno, rápidamente para avanzar en esto, el doble país se va a estar absolutamente presente también en otra imagen fundamental, que es lo que se llama con frecuencia las dos señoras. Las dos señoras son dos diosas, una diosa que es la cobra, la serpiente, que es una diosa que representa el Bajo Egipto, la zona del Nilo, del delta, que protege el delta, Wadjet se llama, mientras que la otra diosa es buitre, Negbed, que es la diosa del Alto Egipto, del desierto, etc. Esto es la máscara funeraria de Tutankamón, como saben ustedes, y aquí están pues la Wadjet, la serpiente, y el buitre, las dos señoras. Rápidamente, otra de esas contraposiciones, la cuarta de esas contraposiciones que quería plantear, es la dualidad entre Oriente y Occidente. Oriente es el sitio donde sale el sol, Occidente es el sitio donde muere el sol. Oriente es la tierra de la vida, Occidente es la tierra de la vida más allá de la muerte, es el mundo, digamos, es el mundo de los occidentales. De alguna manera, siempre Horus está relacionado con el sol, es un sol del oriente, y siempre, permanentemente, aparece esa presencia. Esto es un relieve que hace referencia al faraón Akenatón, que, como saben ustedes, es aquel faraón hereje que resuelve, quizás eso viene de su padre, Amenhotep III, que resuelve imponer un único dios, que es el dios Atón, el disco solar, el disco que uno ve en el cielo. Ese es el dios Atón. Hay un problema político, hay un problema de poder con los sacerdotes de Amón, y entonces se produce ese fenómeno, pero también es el sol el que sigue ahí importando, el que sigue estando en Occidente. Y luego siempre la presencia pues de la vida en Occidente, la vida en Oriente, la vida después de la muerte en Occidente, porque pues a fin de cuentas lo que tenemos es que en la otra vida pues está Osiris, que es el primero de los occidentales, se llama el primero. Los occidentales son los que han muerto, que siguen vivos después de muerto. Yo quisiera señalar que hay como una especie de lugar común en la consideración de Egipto, que es el hecho de que esa división entre Oriente y Occidente pues es una división total y radical y absoluta, y es que es la idea de que en Occidente, en Oriente, por donde sale el sol, en Oriente están las ciudades, en Oriente están los templos, en Occidente están las tumbas, los templos funerarios. Eso es relativamente cierto, pero no completamente cierto. Hay casos que son absolutamente importantes, por ejemplo, en ese sentido, y es que en la parte Tebas, Luxor es por aquí, en esta parte pues que tenemos donde era Tel el Amarna, la ciudad de Akenatón. Esa ciudad está en Oriente, como la mayor parte de las ciudades egipcias, pero las tumbas de Tel el Amarna están también al oriente, están detrás de la ciudad, en el lado oriental, no están al otro lado del río. Y al norte de Tel el Amarna hay también un sitio que se llama Beni Hassan, y en Beni Hassan, esto es una fotografía pues, de Beni Hassan. Beni Hassan está al oriente, las tumbas de Beni Hassan están al oriente, no tienen nada que ver con herejías ni nada por el estilo, son tumbas de más o menos entre el año 2000 y 1800 antes de Cristo,
son tumbas de gobernadores regionales que se hicieron enterrar en el oriente, es decir, no siempre ocurre así. Y en el occidente, donde se supone que no hay sino tumbas, en el occidente se han encontrado, por ejemplo, los palacios de Amenhotep III o de Amenofis III, que se supone que son palacios para la vida, ¿no es cierto? Que no son simplemente elementos para la muerte, pero evidentemente pues existe esa presencia muy fuerte de lo funerario en el lado occidental, porque al fin de cuentas, como digo, pues Osiris es el primero de los occidentales. La relación entre la vida y la muerte, o la contraposición entre la vida y la muerte, seguramente es lo más importante de la historia egipcia o de la cultura egipcia, de la religión, yo creo que de los aportes que Egipto hace a la cultura occidental, la posibilidad de pensar en la vida más allá de la muerte. Pertenece, pues bueno, no pretendo pues poner en discusión la Sagrada Escritura, ni mucho menos, pero quiero decir que estas ideas las tenían los egipcios antes de que empezara a escribir, de que empezaran a aparecer pues, los textos escritos de la Sagrada Escritura. Quiero decir, pertenecen a un ámbito cultural en el cual ese elemento es absolutamente fundamental. Uno no muere, cuando muere uno pasa a otra vida, y en ese pasar a la otra vida pues hay una cantidad de elementos que son absolutamente fundamentales. Esa continuidad explica una cantidad de asuntos que si no fuera por eso no tendrían explicación. Las pirámides, esto es la pirámide de Kefren, la segunda pirámide de las tres pirámides de Giza, la primera, como saben, de Keops, Kefren y Micerino, pues esta es la de Kefren, la segunda más grande, pero la traigo a cuento simplemente para decir que aquí había culto, aquí se rendía culto al faraón, y se rendía culto durante mucho tiempo. Ese culto llega un momento en el que decae y desaparece, pero en la dinastía 25, estoy hablando de entre el año 750 y el año 700 a.C., nos vamos a encontrar una dinastía de faraones que vienen del sur, faraones negros de Nubia, que llegan a Egipto. Ellos dicen que ellos son, digamos, descendientes de los primitivos pobladores de Egipto, lo que posiblemente no sea del todo cierto, pero lo que sí es cierto es que ellos llegan y reivindican la importancia del culto que se rinde en las tumbas y vuelven a poner a funcionar los ritos en las tumbas. Y los ritos en las tumbas eran una cosa complicadísima. Era una cosa de llevarle alimento al faraón, porque está vivo y necesita alimentarse, y eso implica que los faraones al morir dejaban lo que se llamaban heredades, dejaban terrenos que estaban destinados a los cultivos de lo que se necesitaba en la tumba. Lo digo simplemente para señalar que tenían conciencia absoluta de que seguían vivos. Nosotros seguramente tenemos una imagen de la vida más allá de la muerte menos material, podría uno decir. Nadie se preocupa pues bueno, en México les llevan comida el Día de los Muertos a los muertos, pero en general no lo hacemos, ¿no es cierto? En general no nos parece que el muerto necesite. Los egipcios sí pensaban en ese tipo de necesidades, pero tenían una conciencia tan clara de que eso era una verdad indiscutible que no cualquier cosa. 2000 años después de construir la pirámide de Kefren, el faraón Taharka de la dinastía 25 ordenó que le volvieran a rendir culto, ordenó que le volvieran a llevar alimentos que evidentemente el faraón no se comía, que se repartían entre los pobres, se repartían
entre los sacerdotes del culto, etc. Bueno, porque la vida más allá de la muerte, pues es una vida que ellos se imaginan como un paraíso. La idea yo quiero señalarlo, la idea del paraíso también es una idea nuestra, también es una idea, pues, digamos, de la cultura cristiana y también es una idea del mundo árabe. El Corán promete, pues, un paraíso que tendrá jardines y fuentes de agua y cosas por el estilo. Hay una relación entre la vida y la muerte que es muy estrecha. Esto es una de las paredes de la tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón es una tumba muy significante dentro de las tumbas. Pues el tesoro no, eso no es un tesoro, eso era el ajuar funerario, es la cosa más impresionante que uno se puede imaginar, pero la tumba misma era una tumba muy chiquita, o es una tumba muy chiquita, decorada no de manera muy precisa como otras, pero esto me parece que es interesante señalarlo. Esto se lee de derecha a izquierda, al revés de como leemos nosotros. Nosotros leemos los cuadros de izquierda a derecha, como saben ustedes, aquí se lee de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda. Bueno, te digo los cuadros, pues porque es en lo que hablo, pero si ustedes ven una foto en el periódico, siempre es de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Siempre la descripción, eso es, bueno, pero no nos metamos en ese problema que no viene a cuento. Pero si viene a cuento, parece que aquí es al revés, que aquí funciona al revés, es decir, que eso son cosas convencionales, ¿no es cierto? Este personaje que aparece aquí es el faraón Ay, que es el sucesor de Tutankamón. Porque está vestido como está vestido, no debía estar vestido así, está vestido como faraón, no era todavía, el faraón se posesiona cuando mejor dicho, se reviste, cuando se sepulta al otro, está en la apertura de la boca, el instrumento para la apertura de la boca. Esta es la momia de Tutankamón, él le está haciendo el rito de la apertura de la boca, es un rito después del cual mágicamente el faraón puede volver a hablar, puede comer, se puede mover, es decir, está vivo dentro de la tumba, y entonces sabemos, voy a ponerlo grande para mostrar, sabemos quiénes son, porque está escrito aquí, ¿no es cierto? Pues de los jeroglíficos, de los nombres que son más fáciles, posiblemente que reconocemos más, es no, es que es verdad que ya esto no me deja, es el que está sobre esta figura que vemos, el que está a nuestra derecha. Ese es el cartucho de Tutankamón. Entonces ese es Tutankamón, y es Tutankamón también el personaje siguiente, el personaje que sigue hacia allá, que ya está vestido como una persona viva. El anterior estaba vestido como un muerto, ¿no es cierto? Está envuelto en la mortaja, etc. Tiene la barba curva, la barba curva significa que está muerto, es la barba de Osiris. El que sigue es Tutankamón, y Tutankamón está vivo, porque ya hubo el rito de la apertura de la boca. Él ya está vivo dentro de la tumba, se encuentra con una diosa, que es la diosa Nun, y luego Tutankamón, que está en el centro con el pelo de rayas, está abrazando a Osiris, que está a nuestra izquierda, que está amortajado, pero Tutankamón está vivo, ¿no es cierto? Está vestido de vivo dentro de la tumba. Es decir, lo que quiero señalar con esto es que la conciencia de que están vivos dentro de la tumba es absolutamente importante, y eso determina radicalmente la historia egipcia y la historia de la cultura egipcia. Bueno, no me voy a detener en eso, pero seguramente la historia de la cultura contemporánea también está determinada por ese tipo de asuntos. Pero eso sería otro tipo de reflexión. Rápidamente, para terminar, sé que me pasé ya hace tiempos, una contraposición entre la agricultura y la inundación. Evidentemente hay tiempos para la agricultura, hay tiempos en que hay inundación, y entonces
ahí no se puede cultivar, ahí hay que hacer otro tipo de cosas, pero esa conciencia de la relación entre la inundación y la agricultura pues es fundamental en Egipto. Rápidamente, tres más corticas para terminar. Una contraposición que creo que se puede establecer entre la piedra y el adobe. Quiero decir, ha sido como tradicional decir que los egipcios construían en piedra para la eternidad, y entonces para la eternidad construían los palacios y construían las tumbas, mientras que no tenemos ciudades, porque las ciudades se construían en adobe. Las ciudades se construían en adobe, y como eso se inundaba, y el adobe, ¿no es cierto? Adobe, es decir, seco al sol, no quemado, el adobe se va derritiendo, ¿no es cierto? Por capilaridad, eso va chupando agua, y entonces literalmente esas ciudades se iban deshaciendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre